Si alguna vez han visto una página web moderna, de esas que se mueven, que reaccionan a todo lo que hacemos, seguro se han preguntado, ¿pero cómo construyen algo tan complejo? Bueno, hoy vamos a desentrañar la idea central detrás de React, la librería que, de verdad, cambió las reglas del juego para crear esas interfaces. Y es que el problema es este. A medida que las páginas web se vuelven más y más interactivas, el código que las hace funcionar se convierte en una verdadera maraña de instrucciones, un caos muy difícil de mantener. Hacía falta sin duda una forma más inteligente de manejar toda esa complejidad. Para entender por qué React es tan genial, primero tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Hay que ver cómo se hacían las cosas antes usando lo que se conoce como Vanilla JavaScript, o sea, JavaScript puro y duro. Este es el enfoque de toda la vida, el imperativo. Es como si le diéramos al navegador un manual de instrucciones súper detallado para cada mínimo cambio. Le decimos, oye, primero busca este botón, luego cámbiale el texto a enviado, después ponle este color verde, paso a paso. El problema con esto es que al controlar manualmente cada cosita de la interfaz, el código se convierte en una pesadilla. Imagínense cientos de partes interactuando. Eso crece, se enreda y se vuelve increíblemente fácil cometer errores. Un verdadero dolor de cabeza. Y justo aquí es donde React llega y cambia las reglas del juego por completo. Introduce un giro fundamental en la forma de pensar, una filosofía totalmente nueva para construir interfaces. A ver, aquí está la gran idea, el momento ajá. En lugar de darle al navegador el cómo, esa lista interminable de pasos, con React simplemente le declaramos el qué, o sea, describimos cómo queremos que se vea la interfaz en su estado final y dejamos que React se las arregle para llegar a ese resultado de la forma más eficiente. Es un cambio brutal, pasamos del cómo al qué. Pero un momento, si cada vez que algo cambia le decimos a React cómo debe verse la interfaz completa, ¿eso no significa que tiene que borrar y volver a dibujar todo desde cero? Suena a que sería lentísimo, ¿no? Pues no, y la respuesta está en el arma secreta de React, el DOM virtual. Pensemos en esto como un plano, una maqueta súper ligera de nuestra interfaz real, pero que vive únicamente en la memoria de la computadora. No se ve, pero está ahí. Y este proceso es una genialidad. Cuando un dato cambia, React no toca la pantalla real de inmediato. No. Primero crea un nuevo plano virtual y lo compara con el que ya tenía. Encuentra las diferencias mínimas entre los dos, un proceso que se llama diffing, y luego va y actualiza solamente esas pequeñas piezas en la pantalla de verdad. Es increíblemente eficiente. Bueno, ahora que ya entendimos el porqué de React, veamos el cómo. Y todo, absolutamente todo se basa en una idea central, los componentes. En vez de pensar en una página web como una sola cosa gigante y monolítica, React nos invita a verla como si fuera una construcción hecha con bloques de Lego. Cada botón, cada menú, cada barra de búsqueda es una pieza independiente y autónoma. Y un componente es justamente eso, una de esas piezas de Lego. Una parte de la interfaz que se encarga de sí misma. Tiene su propia estructura, su propia lógica para funcionar y hasta su propio estilo. Todo bien empaquetado. Y lo mejor de todo es que podemos reusar esa misma pieza en cualquier parte. Claro, estos componentes no andan por ahí sueltos, se van anidando, uno dentro de otro, formando una especie de jerarquía, como un árbol genealógico. Las piezas más simples se combinan para crear componentes más complejos que a su vez forman secciones enteras de la página, hasta que tenemos la aplicación completa. Muy bien, ya tenemos nuestros bloques de Lego, nuestros componentes. Pero, ¿cómo hacemos para que cobren vida? ¿Cómo se vuelven interactivos? La respuesta está en dos conceptos que son clave, props y state. La pregunta del millón es esa. ¿Cómo pasamos de tener bloques estáticos a tener elementos que reaccionan a lo que hacemos? Necesitan una forma de recibir datos y de recordar información para poder cambiar cuando alguien hace clic, por ejemplo. La solución se divide en dos. Por un lado, están las props, o propiedades, que sirven para pasarle datos desde un componente padre a uno hijo. Son como la configuración inicial y el hijo no las puede cambiar. Por otro lado, tenemos el state, o estado, que son los datos que un componente maneja por dentro. Es su memoria privada, y cuando ese state cambia, ¡boom!, el componente se actualiza solo en la pantalla.
Miren, una buena analogía es pensar en un auto. Las props son como las características que elegimos al comprarlo. El color, el motor, se definen una vez y ya está. El state, en cambio, es como el velocímetro o el medidor de gasolina. Son datos internos del auto que están cambiando constantemente mientras lo usamos. Pero ojo, React no es solo una librería para construir interfaces bonitas. Es el centro de un ecosistema gigantesco que ha transformado por completo el desarrollo web moderno. Es que aprender React abre la puerta a un mundo de posibilidades. Permite construir desde aplicaciones web súper rápidas hasta sitios optimizados para buscadores e incluso aplicaciones móviles nativas para iOS y Android con React Native. Y todo compartiendo la misma filosofía declarativa. La popularidad de React es simplemente innegable. El hecho de que un solo educador le haya enseñado esta tecnología a más de 3 millones de estudiantes lo dice todo. Es un reflejo clarísimo de la gigantesca demanda que hay en el mercado laboral por profesionales que dominan React. Si nos tenemos que quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. La mayor contribución de React no fue una función nueva o una mejora técnica, sino un cambio de mentalidad. Nos enseñó a dejar de microgestionar el cómo y a empezar a describir el qué. Y eso liberó a muchísimos desarrolladores para que pudieran enfocarse en lo que de verdad importa, la lógica del negocio y la experiencia de quien usa la aplicación. React cambió el juego por completo al traer el pensamiento declarativo a la web a gran escala. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene después? ¿Cuál será el próximo paradigma que vuelva a transformar la manera en que creamos experiencias en Internet?